En las montañas alucinantes. 10. Muchos nos juzgarán, quizá tan insensibles como locos, por haber pensado en el corredor del norte y el abismo casi inmediatamente, pero podría asegurar que estos pensamientos volvieron a nosotros solo por una circunstancia específica y repentina que despertó toda una nueva serie de especulaciones. Habíamos vuelto a cubrir al pobre Gedney y estábamos allí sin movernos, en una especie de muda estolidez, cuando tuvimos conciencia por primera vez de aquellos sonidos. Eran los primeros que oíamos desde nuestro cruce de las montañas, donde el viento silbaba entre las cimas. Aunque muy familiares, su presencia en este mundo remoto y muerto fue para nosotros más grotesca e inesperada que la de cualquier otro sonido imaginable, pues parecía perturbar todas nuestras nociones de un orden cósmico. Si se hubiese tratado de aquel curioso silbido musical que según Lake había que esperar de aquellas criaturas y que creímos oír en nuestra imaginación desde que habíamos dejado los horrores del campamento, nos habría parecido que armonizaba diabólicamente con aquel decorado fabuloso. Una voz de otros tiempos hubiese estado en su lugar en aquel cementerio de otros tiempos. Este sonido, en cambio, alteró profundamente todas nuestras ideas, nuestra tácita aceptación de aquella región antártica como total e irrevocablemente desprovista de signos de vida normal. Lo que oímos no fue la llamada de un monstruo de la prehistoria, devuelto a la vida luego de miles de años por los rayos del sol. Era un grito irónicamente normal, que habíamos oído ya muchas veces y que nos estremecía oír aquí, donde no debía existir. Brevemente, se trataba del grito ronco de un pingüino. El apagado sonido venía de regiones subterráneas situadas casi enfrente del corredor por donde habíamos llegado. La presencia de una ave acuática en ese mundo, cuya superficie estaba uniformemente desprovista de vida, solo podía llevar a una conclusión. En consecuencia, nuestro primer pensamiento fue el de verificar si aquel sonido era real. Se repetía, en verdad, continuamente, y a veces parecía venir de más de una garganta. Franqueamos una entrada considerablemente limpia de escombros y volvimos a dejar atrás de nosotros unos trozos de papel, sacados esta vez con una rara repugnancia de uno de los sacos de los trineos. Cuando la capa de hielo dio lugar a un montón de escombros, vimos claramente unas curiosas marcas y Danforth advirtió una cuya descripción es totalmente superflua. El curso indicado por las voces de los pingüinos era precisamente el que el mapa y la brújula señalaban como más cercano al túnel del norte, y nos alegró descubrir que la ruta estaba libre de obstáculos y se encontraba al nivel del suelo. El túnel, según el mapa, partía de la base de una gran estructura piramidal que desde el aire creíamos recordar nos había parecido muy bien conservada. A lo largo del camino, la linterna iluminaba la acostumbrada sucesión de bajorrelieves, pero no nos detuvimos a examinarlos. De pronto, una forma blanca se alzó ante nosotros y encendimos la segunda linterna. Es curioso, pero esta nueva búsqueda nos había hecho olvidar nuestros primeros terrores. Los que habían dejado los trineos en la torre circular podían volver en cualquier momento de su visita al abismo, y sin embargo su existencia no nos preocupaba. Este ser blanco y tambaleante tenía casi 2 metros de alto, pero comprendimos enseguida que no era ninguna de las criaturas. Estas eran más oscuras y grandes, y según los bajorrelieves, se movían de un modo rápido y seguro, a pesar de su curioso equipo de tentáculos. Durante un instante fuimos presas de un terror primitivo, casi peor que el que habíamos experimentado ante la existencia de los otros. Enseguida, cuando la forma blanquecina se unió a 2 seres de su especie, que los llamaban roncamente desde un arco cercano, recobramos la calma.
pues se trataba solo de un pingüino, aunque de una especie desconocida, mayor que los pingüinos llamados reales. Cuando nos encaminamos hacia la bóveda e iluminamos con nuestras linternas el indiferente grupo de los tres animales, comprobamos que eran todos albinos y de una especie desconocida y gigantesca. Su tamaño nos recordó a algunos de los pingüinos arcaicos representados en las esculturas, y pensamos enseguida que eran descendientes de la misma especie, y que sin duda provenían de una región interior más cálida donde habían perdido toda pigmentación y el uso de los ojos. Parecía indudable que su hábitat presente era el abismo, objeto de nuestra búsqueda, y la evidencia de que aquel refugio era habitable provocó en nosotros las más perturbadoras y curiosas fantasías. Nos preguntamos también qué habría ocurrido para que aquellos tres pájaros se hubiesen decidido a abandonar su residencia habitual. El estado y el silencio de la ciudad probaban suficientemente que no servía de residencia veraniega. Por otra parte, y dada la indiferencia que nos manifestaban, parecía raro que se hubiesen asustado con las criaturas. ¿Era posible que los monstruos los hubiesen atacado con el fin de aumentar sus provisiones de carne? No creíamos que el olor que había enfurecido a los perros causara una antipatía semejante en estos pingüinos, ya que sus antecesores habían vivido en muy buenos términos con las criaturas. Lamentando, en nombre de nuestro celo científico, no poder fotografiarlos, nos encaminamos otra vez hacia las profundidades, guiados de cuando en cuando por las huellas de los pingüinos. No mucho después, la pendiente de un corredor largo, bajo, sin puertas y particularmente cubierto de bajorrelieves, nos hizo pensar que nos acercábamos al fin a la boca del túnel. Nos habíamos cruzado con dos pingüinos más y oíamos otros allá abajo. De pronto, el corredor se abrió en un prodigioso espacio que nos cortó involuntariamente el aliento. Era un hemisferio perfecto e invertido de unos 30 metros de diámetro y 15 de altura. A lo largo de la pared se sucedían los arcos bajos, excepto en un sitio donde una abertura de 5 metros de alto bostezaba cavernosamente quebrando la simetría en la bóveda. Era la entrada al gran abismo. En este vasto hemisferio, cuyo techo cóncavo esculpido por un artista decadente quería imitar la bóveda celestial, erraban tambaleándose algunos pingüinos. El túnel oscuro, de boca curiosamente cincelada, descendía hacia las tinieblas. De esa abertura críptica surgían unas corrientes de aire sensiblemente cálido y un vapor casi imperceptible. Nos preguntamos qué seres vivos podrían vivir en el abismo y las innumerables cavernas de las montañas. Nos preguntamos también si el humo citado por Lake, lo mismo que la niebla que habíamos creído ver alrededor de uno de los picos, no sería en realidad este vapor emanado de las profundidades de la Tierra a través de algún tortuoso canal. Ya en el interior del túnel vimos que medía, por lo menos al comienzo, 5 metros de ancho por 5 de alto, y que paredes, bóveda y piso habían sido construidos con las mismas piedras. Las paredes estaban profusamente decoradas con dibujos convencionales, y tanto la construcción como los bajorrelieves se mantenían perfectamente conservados. El piso estaba libre de escombros, salvo en algunos sitios donde se veían unas huellas de pingüinos que se dirigían hacia el exterior y otras que iban hacia adentro. A medida que avanzábamos, aumentaba la temperatura y pronto tuvimos que desabotonarnos los gruesos abrigos. Nos preguntamos si encontraríamos alguna manifestación ígnea en el interior y si aquel mar sería de aguas calientes. Al cabo de un tiempo, la construcción dio lugar a la roca viva, aunque el túnel conservaba las mismas proporciones y presentaba el mismo aspecto de artificial regularidad. A veces la pendiente se hacía tan empinada que se habían abierto algunos canales en el piso. De vez en cuando veíamos las bocas de pequeñas galerías no registradas en nuestros mapas, pero ninguna de ellas haría difícil el problema del retorno, y cualquiera podía servir de refugio
en caso de que nos encontráramos con aquellas criaturas. El innominable olor de estos seres se percibía ahora claramente. Era sin duda una locura suicida aventurarse en aquel túnel en esas condiciones, pero la atracción de lo desconocido es mayor de lo que se cree, y no otra cosa que esa atracción era lo que nos había llevado a aquellas regiones polares. Vimos varios pingüinos que se cruzaron con nosotros y nos preguntamos a qué distancia nos encontraríamos aún de nuestra meta. Según las esculturas, el camino que llevaba al abismo era de unos 2 kilómetros, pero nuestras indagaciones anteriores nos habían enseñado ya que no podíamos fiarnos mucho de la exactitud de nuestra escala. Al cabo de unos 500 metros, el olor se hizo muy fuerte y comenzamos a tomar cuidadosa nota de las galerías laterales. No había ningún vapor visible como en la boca del túnel, pero esto era debido sin duda a que aquí el aire era más cálido. La temperatura no dejaba de subir y no nos sorprendimos al encontrarnos con un descuidado montón de pieles y lonas procedentes del campamento de Lake, destrozadas de un modo singular. No nos detuvimos. Poco más allá, notamos que las galerías laterales eran más grandes y numerosas, y concluimos que debíamos de haber llegado a la región de los contrafuertes atravesada por cavernas. Al olor demasiado bien conocido se mezclaba otro apenas desagradable, cuyo origen no pudimos imaginar, aunque pensamos que se trataba de organismos en descomposición y quizás hongos subterráneos. De pronto, el tamaño del túnel aumentó sorprendentemente. Los bajorrelieves no nos habían preparado para esto, convirtiéndose en una caverna de apariencia natural, de 25 metros de largo y 15 de ancho, con numerosos pasajes que se perdían en las tinieblas. Aunque la gruta parecía obra de la naturaleza, una inspección con las 2 linternas demostró que había nacido de la destrucción artificial de varias paredes entre cavernas vecinas. Las paredes eran rugosas y en el alto techo abovedado abundaban las estalactitas, pero el piso estaba libre de detritos y hasta de polvo. Lo mismo ocurría con todos los pisos de las galerías vecinas. Aquella por la que habíamos venido era la única excepción. No pudimos adivinar cuál era la causa. El hedor que se había añadido al de las criaturas era aquí más intenso, tanto que casi superaba al otro. Había algo en aquel lugar, con su piso limpio y casi brillante, que nos parecía más raro y horrible que todo lo que habíamos encontrado hasta entonces. Las proporciones regulares de la galería que se abría entre nosotros, así como los excrementos de pingüino que había en la entrada, nos hicieron comprender inmediatamente qué camino debíamos seguir. A pesar de eso, resolvimos que si se presentaba alguna nueva dificultad, recurriríamos otra vez a la pista de papel, ya que no podíamos contar con huellas en el polvo. Una vez que nos introdujimos en la galería, lanzamos un haz de luz sobre las paredes del túnel y nos detuvimos estupefactos ante el cambio radical que mostraban los bajorrelieves. Ya nos habíamos dado cuenta, es cierto, de la decadencia de esa cultura en la época en que se habían abierto los túneles y habíamos notado la técnica inferior con que se habían ejecutado los arabescos. Pero ahora, en esta sección situada más abajo de la caverna, había una diferencia que trascendía toda posible explicación. Una diferencia de naturaleza tanto como de calidad, y que implicaba una degradación profunda y calamitosa que nada de lo que habíamos observado hasta entonces había dejado entrever. Estas nuevas obras eran toscas, groseras y faltas de toda delicadeza de detalle. Habían sido esculpidas con una profundidad exagerada en bandas que seguían el trazado de las cartelas de las secciones primitivas, pero la altura de los relieves no llegaba al nivel de la superficie general. Danforth opinó que se trataba de un segundo trabajo, una especie de palimpsesto donde los dibujos se superponían a otros anteriores, probablemente borrados. Tratados de un modo meramente decorativo y convencional, consistían en series de ángulos y espirales que seguían la tradición matemática, basada en el número 5 de aquellos seres, pero que semejaban en verdad más una parodia que una continuidad de esa tradición. No podíamos apartar de nuestras mentes
La idea de que algún sutil pero profundamente extraño elemento había sido el sentido estético primitivo, elemento, supuso Danforth, que era responsable de la laboriosa sustitución. Era algo similar al arte de los antiguos, pero perturbadoramente distinto, y yo recordé las obras híbridas de las esculturas de Palmira ejecutadas según el estilo romano. Una batería depositada en el suelo frente a uno de los relieves más característicos parecía revelar que algún otro había estado no hacía mucho observando las obras. Como no podíamos pasar mucho tiempo en este examen, volvimos a ponernos en camino. De cuando en cuando lanzábamos un haz de luz a las paredes para ver si se había desarrollado algún nuevo cambio en las decoraciones. No advertimos nada, aunque las esculturas estaban en algunos lugares irregularmente distribuidas a causa de las bocas de los túneles, muy numerosas. Vimos y oímos pocos pingüinos, pero creímos percibir un coro lejano en algún lugar de las profundidades. El nuevo e inexplicable olor era ahora abominablemente fuerte, y apenas advertíamos el otro. Unas bocanadas de vapor se alzaban ante nosotros revelando unos contrastes cada vez más notables de temperatura y la relativa cercanía de los acantilados sin sol del gran abismo. Luego, casi inesperadamente, vimos en el piso algunos obstáculos que no eran ciertamente pingüinos y encendimos nuestra segunda linterna después de asegurarnos de que los objetos no se movían.